Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, de salud, y que siga prosperando su alma. En esta noche vamos a escudriñar la palabra de Dios y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos siga hablando de la palabra, nos siga instruyendo en la palabra de Dios y que nos haga crecer en esa estatura del varón perfecto. Declaramos en esta noche que el Espíritu Santo de Dios nos va a dirigir en este tiempo. Vamos a hacer una oración y vamos a declarar que el Espíritu de Dios es el que está aquí con nosotros y es el que nos va a llevar a la verdad. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Declaramos, bendito Señor, tu palabra de poder, Señor. Señor, sabemos que tú tienes un propósito en cada uno de mis hermanos. Declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, los edifica, los sigue, Señor, construyendo, Señor, los sigue perfeccionando, bendito Señor, porque tú comenzaste la buena obra en cada uno de nosotros y tú, Señor, la vas a perfeccionar hasta que veamos a Jesucristo. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te pido que llenes mi boca de la palabra del Señor, para que de mi boca salga tu Espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Muy bien, yo le puse esta predicación: tu salvación está preparada. Esa salvación está preparada por el Padre y por el Hijo. Esa salvación que nosotros recibimos por gracia, no por obras. Es una salvación eterna, es una salvación para estar con el Padre. El Padre tiene, dice la palabra, que tiene moradas allá en el cielo, y nosotros vamos a llegar a ese lugar. Hay mucha escritura para entender qué es la salvación. Yo quiero darte en este tiempo una pequeña enseñanza de lo que es la salvación. Y quiero mostrarte por qué es necesario que los hombres reciban esa salvación. Porque muchos hombres se preguntarán, pero ¿yo de qué? ¿Para qué necesito salvación? ¿Para qué y por qué necesito salvación? ¿De qué tengo que ser salvo? La palabra nos dice que nosotros tenemos que ser salvos porque estamos bajo una condenación, y es la condenación del pecado. Ahora vamos a comenzar a ver aquí en la escritura, y vamos a dejar que la misma escritura nos indique por qué necesitamos esa salvación poderosa. Dice así la palabra. Vamos ahí a 1 Corintios 15 en el verso 21. Dice ahí la palabra de Dios: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando Adán pecó, entró una condenación, la condenación del pecado. Y el pecado para nosotros es como un virus letal, es un virus mortal, que para ese ya hay una salvación, ya hay una sanidad. Por eso el Hijo de Dios vino a la tierra para mostrarnos ese camino de salvación, ese camino de sanidad. Todavía en el mundo hay mucho pecado, hay mucha maldad. Todavía en el mundo hay muchos hombres que no han recibido su salvación. Por lo tanto, no conocen al Salvador, no conocen a Jesús. A Jesús lo hemos tomado como una religión, lo hemos tomado como el que fue crucificado ahí en la cruz y allí quedó todo. Pero si nosotros comenzamos a investigar por medio de la palabra, tenemos que entender que nuestra salvación está ahí en la cruz del Calvario.
Dice aquí la palabra, vamos a estudiar la palabra. Dice en el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El pecado nos hizo morir, dice la palabra en el Génesis, que cuando Adán pecó, murió. Y no murió físicamente, sino murió al espíritu, murió a la relación con Dios. Espiritualmente Adán murió. Por eso dice aquí la palabra que hay una resurrección de muertos. Cuando nosotros aceptamos nuestra salvación, entramos en una nueva vida, entramos en una nueva etapa que Dios es una nueva oportunidad que Dios nos quiere dar para que nosotros vuelvamos a relacionarnos con el Padre. La Biblia nos habla de esto, nos habla de la salvación. La salvación no es por obras, la salvación simplemente es creer en lo que hizo Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. El problema es que muchas personas no entienden lo que pasó en la cruz. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle al mundo. Si nosotros estamos conociendo la palabra de Dios y sabemos por qué hemos sido salvos y por quién hemos sido salvos, tenemos que mostrarle al mundo la salvación. Ahora, aquí dice la palabra que por un hombre entró la muerte, pero por otro entró la resurrección. Jesús es la medicina a este virus de pecado. Jesús es el único que puede borrar y limpiar nuestros pecados. Ahora, nosotros tenemos esperanza, tenemos una esperanza. Sigue diciendo aquí la palabra, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, el pecado cuando entró por Adán, el infierno se gozó, porque los hombres sin esa salvación iban a ese lugar. Y quiero que me entiendan, no es una palabra de condenación, es una palabra de vida esto. Porque si nosotros entendemos qué es la salvación, o sea, la salvación no es una religión. La salvación es el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Esa es la salvación. No es una religión. La religión no te ayuda a ir al cielo. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra y entender la palabra para nosotros poder recibir esa gracia de parte de Dios, ese regalo de Dios. Nosotros estábamos separados de Dios por el pecado. Hermano, tú tienes que entender, por ejemplo, dice la palabra que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, dice que estaban desnudos. Ahora, cuando tú puedes ver eso, lo puedes ver como que ellos se veían uno al otro, pero se veían con unos ojos limpios, con unos ojos de pureza. Y aunque andaban desnudos, no tenían la mente sucia para desearse. Ahora, cuando ellos pecan, ellos descubren que están desnudos y quieren cubrirse. Porque hay una separación ahí, hubo una separación de la presencia de Dios, que era la santidad, y ellos comienzan a entrar en el pecado, y comienzan a conocer el pecado, y comienzan a verse que estaban desnudos. Ahora vamos a seguir aquí en la palabra. Entonces, simplemente voy a dar el versículo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces aquí tenemos una esperanza, amén. Vamos ahí a Romanos 6:23, Romanos 6:23. Vamos a ver ahí qué nos dice la palabra. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice ahí la palabra.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya Adán había transmitido el virus a toda la humanidad, y todos los hombres venían pecando, morían y no iban al cielo, sino iban al infierno por el pecado. Entonces Dios, en su misericordia y en su amor por la gente, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Jesús viene del cielo y viene a dar su vida ahí en la cruz del Calvario. Entonces, hay una esperanza para la humanidad, hay una esperanza. Ahora, en el verso que estamos estudiando, dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado trae consecuencias en nuestras vidas, y tú y yo lo entendemos. Por eso cuando andábamos sin Cristo, muchas cosas nos sucedían, muchas tragedias nos sucedían, y nosotros pensábamos que era normal, porque así es la vida y así eran las cosas. No, nuestro pecado nos llevaba a pagar la consecuencia de ese pecado. Ahora nosotros tenemos que entender que hay un Salvador. Vino Jesús a la tierra, vino a dar su vida aquí el Señor para que nosotros tuviéramos esa salvación y no fuéramos a la muerte eterna, sino a la vida eterna. Ahora nosotros tenemos que recibir esa dádiva, esa gracia que Dios nos quiere dar. Ahora, cuando vino el Señor Jesucristo, vino hablando del reino, vino hablando de su reino, y vino hablando también de que Él tenía que ir a la cruz del Calvario. El Señor Jesús vino a la tierra, nació de una mujer, María, nació como un mortal, como uno de nosotros, del vientre de una mujer. De ahí nació el Señor Jesús y fue creciendo. Su ministerio solamente duró 3 años. Él comenzó a trabajar en su ministerio como el Salvador, como el Rey, a los 30 años. Entonces nosotros entendemos aquí que Jesús en esos 30 años, Él no hizo absolutamente nada conforme al reino de Dios. Después de los 30 años, Jesús comenzó a trabajar. Pero el Señor tenía tanta urgencia de terminar su obra que nosotros sabemos que Jesús es Dios y sabemos que Jesús es hombre. Y que el hombre se cansa, que el hombre tiene que dormir, que el hombre tiene que comer, que el hombre tiene sus necesidades. Ahora, fíjese bien, el Señor Jesús tenía 3 años para completar ese ministerio y a completar lo que Él venía hablando del reino y para dar las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, el tiempo no iba a alcanzar. Entonces Él siempre andaba apresurado. Dice que se levantaba muy de madrugada, comenzaba a orar y ya temprano la gente lo venía a buscar y Él ya estaba preparado para ir. Pero en la palabra yo encuentro que el Señor en varias ocasiones hablaba de su muerte y les hablaba a los apóstoles de su muerte, aunque los apóstoles no entendían
el Señor les decía que le era necesario hacer esto, ir a Jerusalén. Dice aquí en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es lo que les decía el Señor Jesús. Ahora la pregunta es aquí, ¿por qué tenía esa obsesión de morir? ¿O por qué tenía esa prisa por ir a Jerusalén y que se cumpliese la palabra? Porque a eso venía Jesús. El Señor venía a salvar al mundo, venía a salvarnos a todos nosotros. Ahora nosotros, entendiendo lo que hizo Jesús ahí en la cruz del Calvario, tenemos que comprender, Él tenía una urgencia por ir a la cruz. A veces nosotros no podríamos entenderlo, porque también Pedro se interpuso entre el Señor. Él le decía a Pedro, tomándolo aparte, le decía al Señor, Señor, que no te acontezca tal cosa. Pedro no entendía lo que el Señor iba a hacer. Pedro pensaba que ir a la cruz para Pedro era como un crimen, pero para el Señor era un sacrificio por la humanidad. Ahora nosotros entendemos esto por medio de la palabra. Ahora nosotros entendemos que el Señor fue a la cruz para darnos salvación y vida eterna. 4 veces anunció su muerte en los evangelios. Dice en Mateo 17, 22, 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Mateo 20, 18, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Juan 12, 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús quería ir a la cruz. El Señor decía, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Nadie me quita la vida. El Señor vino a salvar a la humanidad, pero Él tenía una prisa por ir a la cruz del Calvario, para que se cumpliese la palabra, para que se cumpliese lo que había dicho Moisés, para que se cumpliese lo que habían dicho los profetas y para que se cumpliese lo que escribían en los salmos. Tenemos una salvación, ya está lista, ya está preparada. Ahora nosotros tenemos que aprovechar esa salvación, esa vida eterna. Tenemos que aprovecharla y tenemos que declarar que en el nombre de Cristo Jesús tenemos salvación. Ahora nosotros, entendiendo este mensaje, podríamos darle una aplicación aquí. Hay mucha gente ahorita en los hospitales y muriendo. Mucha gente está muriendo sin recibir esta salvación. Mucha gente está muriendo sin conocer a Cristo. Hermanos, Dios nos está hablando por medio de todo esto.
Dios nos está hablando por medio de todo esto. Dios quiere mostrarnos algo en todo esto. Ahora, fíjate bien. Jesús tenía una prisa, tenía una obsesión y tenía una misión, y era ir a la cruz del Calvario. Ahora, fíjate bien. En este tiempo, yo lo veo así. En este tiempo los hombres, todos los hombres, y esto va para los guerreros, para los soldados, para los que están allá en la trinchera, para aquellos que están peleando por la vida humana, para los doctores, para las enfermeras, para los enfermeros, para todos los que están ahí en el hospital, los intendentes. Son soldados, son guerreros, y yo los bendigo desde aquí en el nombre de Jesús. Yo veo su labor como esto. Yo he visto, por ejemplo, cuando sale una ambulancia, sale a todo lo que da esa ambulancia, va pero unos 150, 200 kilómetros por hora, y va con la sirena abierta, y el chofer, yo me imagino que va desesperado por llegar al lugar donde está el accidentado, donde está el enfermo. Él quiere llegar porque él sabe que minutos, segundos serían fatales para eso, y salen con una rapidez. Cuando uno los ve o los siente atrás, cuando uno va manejando, uno hasta le das como escalofrío, dice, ah, caray, ¿y qué viene viene desesperado? Yo me imagino que así estaba el Señor Jesús, por ir a la cruz, para darle salvación a alguien. Pero ahora fíjate bien, estos guerreros salen así, y llegan al momento, llegan al lugar del siniestro, llegan ahí al lugar del accidente, y el que va manejando la ambulancia dice, yo ya cumplí con mi obligación. Ahora que vengan los paramédicos, bajan los paramédicos, y con su camilla suben al enfermo, suben al atropellado o al que haya chocado, no sé, y los suben. ¿Cuál es la misión de ellos? Conservarlo con vida para que llegue al hospital. Conservarlo con vida para que llegue al hospital. Ahora, van en la ambulancia. Yo me acuerdo cuando yo choqué, hace algunos 15 años, yo choqué aquí en Querétaro con un carro grande, Fairmont. Me estrellé contra un poste. No me pregunte cómo andaba, pero andaba como quería. Y choqué en ese poste. Yo nada más oía que me decían los paramédicos, Javier, no te duermas. Javier, no te duermas. Javier, no te duermas. Y usted podría preguntar, bueno, ¿y cómo sabían su nombre? Pues es que agarraron mi cartera y ahí en mi credencial de lector, ahí venía mi nombre, mi dirección, y ellos agarraron y tomaron eso y me decían, Javier, no te duermas. Y yo oía esa voz, Llegué al hospital y seguía la lucha. Los doctores llegaron ahí y luego me examinaron, me cortaron el pantalón y vieron si no tenía yo fracturas. Para la gloria de Dios, yo no tenía fracturas. Nada más me había volado este pedazo de alita de aquí de la nariz. Y yo veía cómo esos hombres se esforzaban y me llevaron ante los doctores, y los doctores hicieron el esfuerzo por restaurarme, porque yo saliera bien de ahí, de ese lugar. Y salí bien. Ahora, nosotros viendo aquí la rapidez y cómo trabajan los hombres. Los hombres hicieron la labor conmigo de salvarme la vida, el cuerpo.
Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si ya los médicos les han salvado el cuerpo a muchos de los que han entrado en el hospital, ¿qué desesperación o qué acción quieres hacer tú para ir por esos? Hay en tu corazón esa pasión, ese deseo de ir y apresurarte para ir y hablarles de la gloria de Dios y hablarles de la salvación y hablarles que Jesús vino a esta tierra para dar su vida por la de muchos, por la de muchos. Había una obsesión de parte del Señor Jesús para ir a la cruz, pero Él sabía que ir a la cruz era la meta. Ir a la cruz era la meta, pero la corona, la victoria, estaba en la resurrección. Estaba en la resurrección, estaba cuando se levantaba el Señor de entre los muertos. Ahora, aquí nosotros vemos por medio de lo que les estoy explicando, cuál es la misión de esos hombres que andan de rescatistas, como los de la Cruz Roja, como todos estos hombres que trabajan. La misión de esos hombres es que el atropellado, el que haya chocado con su carro, esté con vida y quede con vida. Esa es la misión. Esa es la misión. ¿Por qué tanta rapidez? ¿Por qué tanta necedad de llegar rápido al lugar? Porque en los minutos, los segundos son vida para ellos. Son vida para ellos. Son vida para ellos. Ahí en el siniestro donde ellos van, ellos van con una mentalidad de ir a rescatar, de ir a salvar la vida de ese hombre. Ahora, nosotros, ¿cómo tenemos que comportarnos en el reino de Dios? Nosotros ya somos salvos. Nosotros ya conocimos lo que es la salvación. Pero aquí, ya la misión de nosotros es lo que dijo el Señor Jesús en Marcos 16. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todo aquel que crea. Nosotros tenemos que apresurarnos ahora, hermanos, ahora que ya los doctores hicieron la misión de salvarles la vida o de restaurarles el cuerpo a los hombres. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, un ejército de salvación para que su alma no se pierda. Ya los médicos se encargaron de aplicar la ciencia, de aplicar lo que ellos saben como doctores, y ya le restauraron el cuerpo. Ahora la iglesia tiene que ir a mostrar lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Tenemos que ir a enseñarles lo que Cristo hizo ahí en la cruz del Calvario, y tenemos que llevarlos a la salvación. Tenemos que mostrarles por qué Cristo vino y murió ahí en la cruz del Calvario. No vino a hacer un espectáculo, vino a morir por todos los hombres, y los hombres tienen que entender que hay un Dios. Hay un Dios en esta tierra. No estamos solos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Él dejó su espíritu, Jesús dejó su espíritu para que nos guiara en toda la verdad. Ahora, después de todo esto, ahorita yo te digo y te puedo decir, ahorita los hombres están tratando de salvarle la vida a los hombres, el cuerpo. Pero ya cuando ellos terminen su trabajo, ¿tú qué has pensado hacer? ¿Seguir la vida como la vives? ¿Seguir encargándote solamente de tus labores? ¿Seguir encargándote solamente de tus tareas? ¿O comenzar la misión que Jesús nos encargó? Comenzar la misión que Jesús nos encargó.
Vamos a ver otra escritura. Vamos ahí a Lucas 9:55. Lucas 9:55. Si está recibiendo, si está recibiendo este mensaje, si está quedando algo en su corazón. Estamos grabando esas predicaciones para que usted las pueda escuchar y pueda seguirse edificando cada día. Si no le entendió la primera vez, vuélvala a poner y vuélvala a escuchar, y va a ver que Dios va a bendecir su vida. Vamos allí a Lucas 9:55. Dice aquí la palabra: el Señor Jesús ahí andaba con Jacobo y Juan. Ya ve que eran los hijos del trueno, y estos luego querían hacer descender la lumbre del cielo, si no querían aquella gente hacerle caso al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús los reprendió y les dijo esto. Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, dice aquí la palabra. Ahora, nosotros los hombres a veces les deseamos el mal a las personas. Hermano, hermana, espero en Dios que tú tengas este sentir. Aquí en esta iglesia, al menos el pastor y la pastora, estamos orando por todos los que están en los hospitales. Por los que están en los hospitales. Y no nada más me refiero a los enfermos, me refiero a todos los que están en los hospitales. Ya sean doctores, ya sean enfermeras, ya sean enfermeros, ya sean intendentes, ya sean vigilantes, sean de todo. Porque todos están sentados como en una bomba que va a explotar. Todos están en un campo minado. Entonces la iglesia del Señor tiene la responsabilidad de orar por toda esa gente, de orar por todo aquel que está luchando en contra de este virus. Todos somos soldados de un ejército. Los hombres que conocen el cuerpo, que han estudiado la ciencia de conocer el cuerpo, pelean por la vida. Ahora la iglesia del Señor pelea por la vida y por la alma de los hombres. Nosotros luchamos y guerreamos y declaramos en el nombre de Jesús que el Señor derramará de su gloria, derramará de su gracia, porque yo no me imagino a un Dios estando en el cielo y estando con nosotros, viendo muy contento que las almas se van sin haber conocido a Cristo, sin haber aprendido qué es lo que hizo Jesús ahí en la cruz del Calvario, sin saber que su salvación ya está preparada. Entonces aquí el Señor Jesús reprendió a Jacobo y a Juan. Dice la palabra: entonces volviéndose él les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús tenía un espíritu de misericordia, pero ellos ¿qué espíritu tenían? Un espíritu que querían que se desaparecieran todos aquellos que no querían al Señor Jesús. Y eso no es así. Eso no es así. Todo hombre, toda mujer tiene que tener misericordia, porque tiene que estar el Espíritu Santo de Dios dentro de uno. Muchas personas dicen: ¿para qué vamos a orar por esa gente? Si esa gente no conoce de Dios. Precisamente por eso. Precisamente por eso. Porque no conoce a Dios. Y ahora nosotros lo conocemos, pero antes no lo conocíamos.
Ahora imagínate si tú estuvieras en ese grupo de gente sin conocer a Dios. ¿No te gustaría que una oportunidad de parte de Dios fluyera en tu vida? Fluyera en tu vida. Nosotros estamos como soldados de Cristo, como soldados del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que guerrear, tenemos que luchar en esta batalla. Tenemos que hacer vallado aquí nosotros, y tenemos que también nosotros ponernos en la trinchera. Los médicos ahorita trabajan con la ciencia, con la medicina, no han encontrado el remedio para esto. Nosotros nos han hablado varias gente de y han sentido los síntomas, pero lo que, no sé, el Señor lo hace. Nosotros comenzamos a orar por esas personas, comenzamos a compartirles la palabra, y de repente recibimos la llamada de que ya el pariente o el familiar ya está bien. Ahora muchos dicen, no, pues es que eso es como brujería. Eso no es brujería. Ese es lo que no vemos, y lo que no vemos es el Espíritu Santo. Dice la palabra que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya Jesús no está encarnado, pero está su espíritu aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir aquí en el mensaje, vamos a ir terminando ya aquí en la palabra, y recuerde que después sigue la labor de la iglesia, después de que los médicos hayan hecho su trabajo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto es lo que declaró el Señor Jesús. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Así la iglesia del Señor ahora tiene la instrucción de ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Tenemos que llevar el mensaje de salvación, tenemos que llevar ese mensaje para que no se pierdan las almas y el sacrificio de mi Rey no quede en vano. Dijo el apóstol Pablo, yo no fui rebelde a la visión. Si usted entiende el Evangelio, si usted entiende la palabra, haga lo que Dios le dice para ir y predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas y que se salven esas almas, que aprovechen esa dádiva que Dios nos da, la dádiva de la salvación y tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén desde su casa? Ok, vamos a seguir aquí en la palabra de Dios. Grande es nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a leer ahí, vamos a ir terminando en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Están recibiendo la palabra, están recibiendo salvación. Algunos que nos están escuchando por ahí, reciban salvación y vida eterna. Dice aquí, vamos ahí a 1 de Corintios 15. Aleluya, bendito sea el Señor. Esperamos que todos aquellos que están en los hospitales reciban fuerza y fortaleza de parte del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, 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 amén. Bendito es el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito, bendito Dios. Santo eres tú, Señor. Digno eres tú. Oramos en este momento, Señor, por todos aquellos que están allá en los hospitales, bendito Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, va, Señor, con poder y gloria. Que tú tienes soldados allá, Señor, que hay médicos que ya han recibido su salvación, hay enfermeras que ya han recibido su salvación.
y que ellos mismos, Señor, oren por todos esos que tú les vas a dar, Señor. Vas a llenar su boca de palabra, vas a llenar su boca de espíritu, y esos hombres se levantarán en el nombre de Jesús. Hay un ejército levantándose para pelear esta buena batalla, Señor. Esta batalla tú la vas a ganar, Señor, y nos vas a empoderar para que nosotros hagamos tu obra, Señor. Hagamos tu obra en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 5. Aleluya. 5:17. Y aquí vamos a ir terminando. Amén. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. En el nombre de Cristo declaramos, Señor, y rogamos que se reconcilien con Dios. Ya Jesús vino a la tierra a dar su vida. Esa vida, mira, tu salvación ya está pagada. Tu salvación, tu vida eterna en el cielo ya está pagada. Fue Cristo Jesús quien dio su vida ahí en la cruz del Calvario. Aquí dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios con el Hijo hizo el plan de salvación. A pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios, Dios tuvo compasión de nosotros. Y ahora nosotros tenemos una gran salvación. Pero ahora tú que eres salvo, tú que has recibido la gracia, la dádiva de Dios, ¿qué vas a hacer después de esto? Tienes una misión, tienes que ir y predicar el Evangelio. Tienes que hablar de la obra de Dios en las vidas. ¿Por qué? Porque necesitamos que las almas de los hombres se salven. Así como los médicos salvan los cuerpos, restauran los cuerpos de los hombres. Así nosotros tenemos que hacer una obra poderosa en Cristo Jesús. Y tienes que entender que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. El Espíritu Santo nos va a dar palabra, el Espíritu de Dios nos va a dar las fuerzas, el Espíritu de Dios nos dará la sabiduría para hablarle a los hombres, porque no es nuestra la obra, es la de Dios. Dice en el verso 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Por qué el Señor ya no les tomaba en cuenta a los hombres sus pecados? Porque Cristo ya había pagado ahí en la cruz del Calvario. Jesús ya había pagado el precio que el Padre exigía por nuestra salvación. Un hombre sin pecado, Jesús, un hombre limpio de pensamientos, una sangre que no tenía pecado. Solamente Dios podía hacer esta obra de salvación. No podíamos nosotros, ni matando animales, ni matando hombres, no podíamos, sino hasta que vino el Hijo de Dios a la tierra para reconciliarnos con Dios. Dice aquí en la palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Ahora somos nosotros embajadores del cielo en esta tierra.
para hablar de la gloria de Dios, para hablarte de que hay una salvación. Tú que me estás escuchando, si tú no has conocido la gracia, si no has conocido lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, te digo que este es el tiempo, que este es el momento que tú te reconcilies con Dios, que tu pecado sea borrado, que esa muerte espiritual que tú tenías se convierta en vida, recibiendo la vida que Jesús nos ofrece. Hay una salvación ya preparada para todo el mundo. Hay una salvación para todo aquel que no conoce a Cristo. Ya Jesús lo hizo por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Ya Jesús lo hizo. Ahora nosotros solamente tenemos que creer que Jesús vino a la tierra a dar su vida por la nuestra. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Jesús nos ha salvado. Jesús quiere darle salvación y vida eterna al mundo. Hermano, hermana, tú eres embajador del cielo en esta tierra. Tenemos que ir, dice aquí la palabra, vuelvo a leer. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el propósito, que vayamos y le hablemos a la gente para que se reconcilie con Dios, que llevemos el mensaje de salvación, que llevemos el mensaje como embajadores del cielo, como embajadores de Dios aquí en la tierra. Tú y yo somos esos embajadores, tú que has conocido a Cristo y tú que lo vas a conocer, algún día también llevarás el mensaje a las naciones, llevarás el mensaje a todo lugar. Creemos que el Señor Jesús vino a esta tierra a darnos salvación y vida eterna. Dejó todo preparado para que nosotros fuéramos al cielo, lo dejó todo preparado. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, bendito Señor. Amén, 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 amén. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Y quiero que analicen bien esta predicación. Que no se detenga el ejército de Dios, el ejército de salvación no se detenga. Así como no se detenga el ejército que está en los hospitales. Nosotros vamos a estar intercediendo y orando por todos ustedes para que Dios los fortalezca, para que Dios les dé unción, para que Dios les dé la salvación. Sigan adelante. La iglesia está orando por todos ustedes y declaramos en el nombre de Jesús que cuando ustedes terminen su labor de hacer la labor ahí en el cuerpo de los hombres, nosotros haremos el trabajo de la salvación de los hombres por medio de la palabra de Dios y por medio del sacrificio del Señor Jesús. Bendito y alabado sea el Señor Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche, bendito Dios. Glorificamos tu nombre y declaramos, Señor, que tú has venido, Señor, a esta tierra para dar tu vida y para dar salvación a todos los hombres, porque Dios nos ha amado y envió a su Hijo a esta tierra para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga esa vida eterna. Esa vida eterna, Señor, que está en tu presencia, que está, Señor, en el conocerte, porque así lo dijo el Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado a morir ahí en la cruz para darle salvación a toda esta humanidad. Declaramos que esto será así en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Amén.